Querida Kira Galván, leyendo la visión de Malinzi, uno realmente va a esos historiadores que están un poco revisando la historia de Malinche, ¿no? De una historia que en realidad no contribuye ni a la colonia española ni a México, digamos. Es una historia que tiene que ver con ella, digamos, ¿no? Claro, así es, sí. De algún modo, pues la idea fue, pues no, demonizar a ni un lado ni otro, ¿no? Tratar de ver las cosas con un poco de objetividad pues aceptarlas como fueron, ¿no? Porque bueno, es algo que forma parte de nuestro pasado y no lo podemos negar. Lo único que podemos hacer es tratar de encontrar una perspectiva nueva para mirarlo, ¿no? Ujú. Últimamente he estado haciendo a muchos autores que han escrito novelas prehispánicas. Incluso participé en un concurso en el que di el premio a un autor de novela prehispánica. Pareciera ser que los mexicanos están muy ávidos de tener esas perspectivas nuevas, ¿no? Sí, yo creo que eran necesarias porque, Ujú. bueno, pues precisamente este año se cumplía 500, se cumplieron los 500 años de la caída de Tenochtitlán y yo creo que era un momento muy propicio para hacer una reflexión acerca de todos estos temas que nos son muy cercanos y de los que no hemos podido desprendernos también, ¿no? Ahora, también es cierto que Tumalinci no está vista por la colonia. Eso me impresionó mucho, digamos, ¿no? No tomas los argumentos de la colonia para verla, digamos, ¿no? Y luego hablar de ella. Pues sí, así es. Un poco la idea era eh, presentar lo que pasó después de la conquista, porque pues ya está muy visto lo que pasó del 1519 al 1521, ¿no? Que fue la guerra de conquista como tal. Y después, a partir de ahí, un poco la figura de Malintzin se pierde totalmente en la historia y sin embargo, pues ella siguió viviendo, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué pasó con Malintzin después de la conquista? Y creo que revisar con los pocos datos que se tiene su vida a partir de ese momento nos da una idea muy precisa, es como una radiografía de lo que sucedió en esos momentos que fue realmente la fundación de la Nueva España, de una unificación del territorio mexicano, podríamos decir, y cómo se fue estableciendo la mentalidad del país, ¿no? Ahí se fueron gestando a través de la administración española todos los vicios y las virtudes que tiene nuestro país, ¿no? Y entonces eso era lo que a mí se me hacía muy interesante analizar. Otra de las cosas que tiene tu libro es en qué momento se armó la historia, digamos. ¿Sí? Ahora podemos extinguirnos como especie, pero creo que va a quedar una historia, va a quedar algo nuestro. En esa época parecía que no, que nada iba a quedar, ¿verdad? Así es, que no iba a quedar nada porque además es el momento en que cuando hay un par de años, del 21 al 24, 3 años, en los que Cortés tiene, digamos, el poder absoluto. Y todo era tan lento en aquella época que le dejan, digamos, ese espacio libre a Cortés para gobernar que no tenía malas ideas, era una gente en cierto modo adelantada a su época, pero a partir de que llegan en 1525-26 a realizarle este juicio de residencia y a traer administradores desde 1524
vedores, oidores, todo esto, todo se echa a perder porque en la lucha de poder interna entre los propios españoles es tan fuerte que pues ahí es donde empieza la corrupción, el caos, el nepotismo, una serie de cosas que vamos a venir cargando desde entonces, ¿no? Ujú. Ahora, acabo de ver también un libro que un catalán hizo un libro sobre el hijo de Hernán Cortés, digamos, ¿no? Ujú. Pareciera ser también que hay una cosa que no sé si han tenido los historiadores, que parece que tienen los novelistas de ir un poco más allá en la historia de la colonia, ¿no? De ver de todo lo que pasó después, que parece ser que es un ámbito que los historiadores no lo tienen tan estudiado, ¿no? Así es un territorio gris todavía porque hay poca información, se ha estudiado poco y en realidad, yo en parte han sido cuestiones políticas, porque por ejemplo el juicio de residencia de Cortés, pues realmente se empezó dos veces, pero nunca se concluyó, ¿no? Porque pues había demasiadas aristas ahí que podían causar molestia dentro de la misma España y a los españoles. Entonces fue difícil y además esta información pues no ha habido oportunidad de estudiarla a fondo, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cuál fue tu motivación íntima, digamos? ¿Por qué Malitzin? ¿Por qué esta mujer? ¿Hay aquí también alguna cosa que tenga que ver con el género? ¿Cómo inició este libro? Ok, bueno, el libro inició un poco casualmente, ¿no? Cuando a mí me pidieron que si escribía algo sobre un personaje prehispánico, y entonces yo dije, bueno, para mí tendría que ser Malintzin, porque Mm. obviamente sí, me identifico con el género. Y además es una figura muy pues muy satanizada, ¿no? Que durante años ha llevado el epíteto de traidora durante 5 siglos, esta idea de que traicionó a su raza en favor de los extranjeros, que incluso pues se acuñó el término de malinchista a partir de eso, y yo creo que yo sentí que ya era hora de quitarle ese estigma, ¿no? De verla con otros ojos. Y por eso me interesó mucho el personaje en sí mismo. Después este encargo se cayó, pero yo ya había empezado a investigar sobre el personaje, sobre la historia de México, y entonces decidí seguirlo por mi cuenta, ¿no? Ujú, Seguir ujú. la investigación y seguir la escritura de la novela. Ahora, no eres una persona que haga novelas históricas todo el tiempo, digamos. ¿Cómo fue hacer esta novela histórica? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Fue duro? ¿Fue un reto? Sí, sí fue un reto, me llevó cerca de 4 años entre la investigación y lo que escribí, porque además yo estaba escribiendo sobre Malintzin, pero dentro de la Guerra de la Conquista yo quería contar toda la historia, casi desde las primeras expediciones que vinieron de Cuba, y ya llevaba yo 420 páginas de esa novela cuando me di cuenta que no estaba funcionando, que la voz de Malintzin estaba apagada porque la figura de Cortés, que es fuertísima, la estaba volviendo a opacar. Entonces la dejé, la tiré, bueno, no la tiré porque ahí está está en mi computadora, pero lo que hice fue dejar de escribir, dejé unos 3, 4 meses de escribir y me puse a reflexionar cómo realmente iba yo a encontrar la voz de Malintzin, que no estaba saliendo. Y entonces ahí fue cuando decidí volver a empezar la mayor parte del libro en primera persona y contar
cómo veía Malintzin realmente a todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba ante sus ojos y que seguramente muchas cosas debieron de ser extrañas para ella, ¿no? Ujú. Eh, También veo que esta semana te ha llegado un libro de poemas escrito por ti. Sí. ¿Cómo fueron esos poemas? ¿Te liberaron un poco del reto de la novela? ¿Cómo se hicieron esos Sí, poemas? sí, Mónica, mira, yo nunca dejo de escribir poesía, a pesar de que pueda escribir novela. Es sí, efectivamente como mi reducto salvador. Y realmente este libro lo terminé durante el enclaustramiento de la pandemia. Fue como un viaje interior. De hecho, el libro es un viaje a un ropero, es un metafórico, obviamente, a Ujú. un ropero antiguo donde yo voy sacando memorias y recuerdos, obsesiones, miedos, recuerdos de viajes. Y también hablo del espejo a donde nos miramos, que en la pandemia se convirtió en la camarita de la computadora, ¿no? Y que era como un espejo donde nos veíamos, pero que también nos permitía comunicarnos con los demás. Entonces, de todo eso habla este libro de la cuestión palpitante. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme y a ver cuándo nos vemos, ¿eh? Muchas gracias a ti, Mónica. Hasta luego. Hasta luego.